Pues muy buenos días a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hacer el último webinar que tenemos programados para esta serie de 10 webinars que realizamos, pensando precisamente en las necesidades que puedan tener nuestros amigos y clientes en estos momentos que precisamente pues, estamos viviendo una disrupción muy importante en nuestras formas de trabajar. Entonces, el día de hoy pues vamos a cerrar con el tema de evaluación y selección del talento a distancia. Vamos a realizar algunas reflexiones sobre cuáles son las buenas prácticas que podemos aplicar para generar un reclutamiento efectivo y precisamente no parar nuestros procesos, incluso como nos decía Marité Caso el día de ayer, aprovechar de repente estas situaciones, estos momentos de impas para poder a lo mejor agilizar algunos procesos que tengamos detenidos y estar listos precisamente para esos momentos de reactivación y no empezar a reactivarnos desde cero, sino tener de alguna manera pues ya preparado, por ejemplo, nuestro pool de talento, o ya tener listos y seleccionados a los candidatos que queremos incorporar a la empresa en cuanto reiniciemos operaciones, o cómo podemos estar incorporando talento, aunque en este momento pues no tengamos propiamente operaciones funcionando, ¿no? Entonces, la idea pues es sobre todo comenzar con un poquito algunos aspectos a considerar y posteriormente vamos a entrar de lleno. Vamos a dejar todos estos webinars también grabados para que ustedes los puedan acceder más adelante y también para que tengan la oportunidad después también de compartirlos si creen que le pueden ser de utilidad a otra persona. Bien, vamos a comenzar nuestra presentación nos lleva primero precisamente, bueno, por estos aspectos generales a considerar. Luego vamos a platicar un poquito de las fuentes de reclutamiento. Luego de cómo seleccionar candidatos finalistas, cómo realizar la entrevista final y vamos a dejar un espacio para conclusiones, preguntas y respuestas. Primero, en cuanto a aspectos a considerar, y estas son cuestiones que a lo mejor ya hacíamos o teníamos que realizar cuando estábamos operando de manera normal, pero en este momento se vuelven mucho más críticos precisamente porque tenemos que trabajar a distancia y con algunas herramientas diferentes. Primero que nada, hablamos de la descripción de puesto. La descripción de puesto es una herramienta sumamente importante que muchas veces obviamos en los procesos de reclutamiento o usamos descripciones de puesto que tenemos archivadas en vez de buscar la actualización de la descripción de puesto cada vez que tenemos una vacante. Normalmente, esta es una muy buena oportunidad cuando se genera una vacante para acudir con el jefe directo y poder validar la descripción que tenemos nosotros en archivo. A veces las condiciones del trabajo cambian y en este caso en particular, sobre el tema de las descripciones de puesto, en estas circunstancias, con la situación que se está presentando, la recomendación que nosotros hacemos es que incluyamos también dentro de la descripción si estas posiciones pueden o tienen que realizar algún teletrabajo, trabajo a distancia, y adicionalmente, qué habilidades tienen que tener para poder
trabajar con sus equipos a su vez a distancia. Si hay algún software adicional que van a tener que dominar y si en un momento dado necesitamos hacer también algún ajuste por lo mismo en el perfil. Aquí es muy importante, aunque muchas veces integramos el perfil dentro de la descripción, que seamos muy claros en que la descripción de puesto de alguna manera va a describir lo que yo voy a hacer y el perfil, por otro lado, no va a describir a la persona ideal, sino los requisitos mínimos que yo voy a pedirle a alguien para ingresar en el puesto. Esto es muy importante porque, nuevamente, cuando nosotros continuemos el proceso y sobre todo en procesos a distancia, si no tenemos claros los indispensables del perfil, puede ser que omitamos gente que pueda cubrir bien la posición o que por otro lado aceptemos a personas que no hayan cubierto alguno de estos indispensables porque estaban cubriendo o porque tenían buena experiencia o porque tenían o tuvieron una muy buena entrevista con nosotros. Entonces, estos indispensables es muy importante negociarlos y aclararlos con el jefe del área, con la persona que va a tomar la decisión final, porque es lo que va a ser nuestro primer filtro y va a ser la clave para poder hacer un buen proceso. Entonces, estos indispensables hay que ser muy claros, hay que dedicarle tiempo, hay que hacer, incluso les recomendaría yo una videoconferencia para explicar con claridad cuáles son estos indispensables. Nunca vamos a encontrar candidatos que cubran al 100% el perfil y que hayan realizado aquellas actividades que tenemos en la descripción. Por eso es importante que nos centremos en cuáles son los indispensables, qué es lo que sí o sí tiene que tener el candidato para que entonces pueda ser considerado. Y otra cosa muy importante que tenemos que definir, sobre todo cuando vamos a trabajar con procesos remotos, es un adecuado flujo de entrevistas. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente, cuando vamos a incorporar a un candidato dentro de la organización, hay diferentes personas involucradas que pueden tener una opinión o incluso que pueden y deben estar involucrados en la decisión de quién se va a integrar a una posición. Este análisis es muy importante que lo hagamos con tiempo para que podamos programar espacios fijos de entrevista en los cuales podamos nosotros programar y, como en este caso, organizar videoconferencias entre las personas que pueden dar una opinión o que deben tomar la decisión respecto a la contratación de alguien y, evidentemente, el candidato. En las entrevistas a distancia se vuelve crítico el manejo del tiempo, porque a diferencia de lo que podríamos haber estado acostumbrados antes, que podemos disponer del candidato durante varias horas en nuestras instalaciones, llamar a la gente, programar una entrevista, cuando lo hacemos a distancia, esto se vuelve mucho más complicado. Entonces, las recomendaciones siempre tengan muy claro quién es la primera persona que debe entrevistar, quién es la segunda, quién debe en un momento dado de emitir una opinión sobre el candidato y sobre todo busquen la oportunidad de concentrar en un panel a uno, dos o más interesados para que puedan estar optimizando también el tiempo del candidato y aprovechando las herramientas que tenemos actualmente de videoconferencia, podamos estar observando al mismo tiempo las reacciones, el lenguaje no verbal y las respuestas a otras preguntas que posiblemente a nosotros no se nos habían ocurrido, pero que también nos van dando claves sobre cuál puede ser el desempeño de estos candidatos. Aquí la recomendación nuevamente es hagámoslo programado, hagamos un programa ciego, es decir, sin tener candidatos todavía, apartemos horarios en los cuales en cuanto tengamos candidatos podamos irlos acomodando para poder
tener con anterioridad una agenda definida para los entrevistadores y también para los candidatos. Estas son consideraciones generales que normalmente se deben llevar a cabo, pero se vuelven particularmente importantes cuando empezamos a hacer procesos a distancia. No sé si alguien tenga alguna duda al respecto, quiera hacernos algún comentario. Ok, tenemos saludos nada más. Todo bien, todo bien. Perfecto. Bien, pues continuamos. El siguiente paso y lo más importante en el momento de realizar un reclutamiento y una selección de candidatos de manera virtual es escoger con mucho cuidado cuáles son mis fuentes de reclutamiento. En este caso, básicamente vamos a tener 3 fuentes de reclutamiento principales. Una, evidentemente, son los portales de empleo, que son las fuentes que normalmente ya utilizamos. Y 2 fuentes que probablemente hayamos empezado a utilizar últimamente y en las que me gustaría ahondar un poco más, son en Facebook y en LinkedIn. En Facebook ya existen muchos grupos de empresas que han generado grupos especializados para reclutamiento. Entonces, es muy importante que nosotros primero investiguemos si es que ya hay grupos especializados de reclutamiento en mi sector para que yo acceda a esos grupos. Porque algo que sucede en Facebook es que conforme un grupo va teniendo mayor antigüedad, va aumentando el número de miembros, pero también se va consolidando con la comunidad que busca empleo. Entonces, antes de abrir yo mi nuevo grupo de Facebook, es muy importante que primero investigue cuáles son los grupos que ya existen en mi sector y que busque incluirme en ellos. Va a ser mucho más productiva una búsqueda en Facebook en grupos que ya existen a estar realizando yo publicaciones, incluso publicaciones pagadas, que muchas veces no rinden la inversión que yo estoy realizando contra los resultados que dan. En el caso particular de Facebook, esa sería la primera recomendación. Y evidentemente, pues Facebook también nos sirve para revisar un poco cuáles son los antecedentes de nuestros colaboradores. Si me interesa saber cuáles son sus aficiones, a qué dedican el tiempo libre, pues seguramente en Facebook vamos a encontrar hechos, ¿no?, contundentes a partir de las publicaciones de las personas. Esto nos da también un poco una idea del carácter, ¿no? Y también nos puede ayudar a formarnos un marco mucho más amplio sobre quién es esta persona a la que yo estoy contactando. Por otro lado, y muy importante, está LinkedIn. LinkedIn es una solución que ya tiene una plataforma específica para reclutadores. Es una plataforma que tiene costo. Sin embargo, lo que me permite la plataforma de LinkedIn es precisamente empezar a generar y gestionar mi cartera de posibles candidatos. Me permite una cierta cantidad de mensajes para personas que no están dentro de mi red y adicionalmente puedo pagar anuncios destacados dentro de LinkedIn. LinkedIn es dentro de las tendencias de búsqueda de talento, yo creo, la herramienta que más crecimiento ha tenido y en lo personal yo es la herramienta donde he encontrado con mucha mayor precisión los perfiles y los candidatos adecuados para muchas vacantes. Aquí, en el caso de LinkedIn, aunque ustedes tengan la versión pagada del Recruiter, algo que es muy importante es que ustedes trabajen mucho en su red personal, porque aunque tengan la solución de Recruiter,
el LinkedIn lo que va a hacer es que siempre le va a dar preferencia a los contactos de primer y segundo nivel que ustedes tengan. ¿Qué es un contacto de primer nivel? Gente que ustedes ya aceptaron o que los aceptó a ustedes como contacto. Los contactos de segundo nivel son los contactos directos de sus contactos de primer nivel. Y estos son los que se vuelven críticos a la hora de realizar una búsqueda en LinkedIn. Si ustedes realizan constantemente búsquedas de personal, empiecen de manera proactiva a ampliar su red con personas y con perfiles afines a las búsquedas que puedan llegar a tener en el futuro. A lo mejor en este momento no tenemos abierta ninguna búsqueda para ingenieros agrícolas. Sin embargo, si yo comienzo a alimentar mi LinkedIn con contactos precisamente de ingenieros agrícolas, cuando tenga que realizar una búsqueda, no solo los contactos que ya me aceptaron, sino los contactos de mis contactos van a ser los primeros que van a aparecer. Además de que voy a tener la posibilidad de contactarlos de forma directa o de invitarlos a mi red en caso de que no tenga la versión pagada. En caso de no tener la versión pagada, aún así LinkedIn sigue siendo una fuente muy valiosa para obtener candidatos. Y la metodología aquí en LinkedIn, lo que funciona nuevamente es amplíen su red de contactos de forma proactiva. Si yo constantemente realizo búsquedas dentro de la industria de la tecnología, estén incorporando constantemente programadores dentro de su red. Una disciplina que yo les recomiendo es todas las mañanas, cuando estamos dentro de las áreas de reclutamiento, dedíquenle de 10 a 15 minutos a revisar su LinkedIn y a invitar gente que esté fuera de su red, ya sean contactos de segundo nivel o gente que puedan invitar, aunque no estén dentro de su red, para ampliar la red. Y pónganse un día por sector. Esa es una disciplina que funciona muy bien. Si yo dentro de mi empresa tengo agrónomos, si yo tengo ingenieros, si yo tengo personal de planta, si yo tengo ejecutivos, en fin, cada día dedíquenle a buscar por lo menos de 2 a 3 contactos dentro de cada uno de los sectores donde ustedes normalmente realizan sus búsquedas. Con eso se van a sorprender la rapidez con la que crece su red y también, por ende, la posibilidad de encontrar al candidato adecuado. Una ventaja de LinkedIn es que muchas personas ya incluyen su currículum, entonces, aún no teniendo la versión pagada, podemos obtener el currículum y los datos de contacto de la persona. Y si están en mi red, puedo contactarlos de forma directa también sin pagar o sin agotar mis créditos de email. En cuanto a los portales de empleo, hay una gran variedad. El primer portal de empleo al que yo les recomiendo que se inscriban es a el portal del gobierno, que es gov.mx/empleo. Este es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahí encontramos sobre todo perfiles operativos. Sin embargo, la Secretaría del Trabajo constantemente participa en ferias de empleo y tienen una base muy rica de colaboradores que pueden venir a los niveles bajos de la organización, pero también tienen algunas personas de nivel medio. Con muchos programas que ha realizado la Secretaría, la realidad es que han ido enriqueciendo el número de candidatos que tienen dentro de su plataforma y les recomiendo mucho que ingresen a la plataforma, se registren como empresa, realicen la búsqueda de candidatos y también que los contacten de forma directa. La Secretaría del Trabajo en la División de Empleo también realiza muchas búsquedas activas y tiene contacto directo con diferentes cámaras industriales. De hecho, ellos administran las bolsas de trabajo de algunas cámaras. Entonces, el que entren en contacto directo ustedes con ellos, créanme, les va a sorprender la atención que les dan
y seguramente les van a proporcionar una buena cantidad de candidatos viables. Aquí, nuevamente, muy importante lo que comentábamos al principio, si yo establezco con claridad cuáles son los indispensables del perfil, les vamos a ayudar mucho también a que ellos solo nos manden gente que cumpla con esos indispensables. Opción Empleo es una de las páginas que ahorita ha tenido mayor crecimiento. Además es un metabuscador. Eso quiere decir que la gente que busca empleo va ahí porque busca en diferentes páginas, pero yo también puedo agregar anuncios directos. El costo base es 500 pesos por cada una de las ofertas de empleo que yo postulo y duran 45 días. Y de ahí para arriba, pues hay planes cada vez más completos. Otra, Computrabajo. Computrabajo es una alternativa que a nosotros nos ha resultado muy factible en el pasado y además me permite tener vacantes publicadas gratuitas sin tener anuncios destacados, por supuesto. Y al tener una vacante publicada, también puedo realizar búsquedas en su base de empleados. Normalmente cuando son gratuitas nos limita el número de candidatos que podemos obtener, pero la verdad es que vale mucho la pena que realicemos la búsqueda en diferentes buscadores. Si yo ya tengo una opción pagada en opción empleo, utilicen la opción gratuita en Computrabajo o viceversa. Si ya tengo pagado en Computrabajo, busquen otro portal que sea gratuito para que también puedan mantener una buena relación costo-beneficio. La realidad es que hay candidatos, la mayoría que colocan su información en uno o dos buscadores. Entonces, siempre es bueno que ampliemos nuestra búsqueda a diferentes páginas. OCC es una opción con costo, ha sido la opción tradicional donde la mayoría de las empresas colocamos nuestras vacantes y donde la mayoría de la gente busca. Aquí una alternativa muy interesante para poder tener acceso a OCC es volverse miembro de la Asociación Mexicana de Recursos Humanos, a la AMEDIR, y tener acceso a OCC como un miembro de la AMEDIR. Es incluso un tip más barato ser miembro de la AMEDIR y acceder a OCC que tener OCC durante todo el año de manera individual. Acción Trabajo también nos permite una opción gratuita. Nos da la posibilidad de colocar hasta 10 ofertas de trabajo y también realizar búsquedas limitadas a cierto número de personas, pero nuevamente, como les comentaba yo hace un momento, siempre hagan una mezcla entre lo que ustedes están pagando y otras opciones que no les cobran para que puedan ampliar más su búsqueda. En Boomerang, igual, pueden publicar desde una vacante. El costo de publicar solo una vacante vale 799, dura 60 días y también hay paquetes mucho más completos donde el costo por posición pues se va reduciendo, ¿no? Trabajando.com también es una opción con costo. Últimamente ha sido de las opciones que han empezado a aparecer dentro de las recomendaciones para buscar empleo, entonces vale la pena que la tengamos considerada. Y directamente por las bolsas de trabajo, como puede ser la bolsa de trabajo de la AMEDIR, que además ya está trabajando con algunas universidades como la bolsa de trabajo de la universidad. Entonces, yo les aconsejo, pueden buscar directamente a través de alguna de estas opciones que mencionábamos anteriormente en las redes sociales, portales de empleo. Y algo muy importante es que hagan una búsqueda en multiplataformas, que no se queden nada más con una. Entre más plataformas utilicen ustedes con su búsqueda, van a tener mejores resultados y no necesariamente busquen las opciones pagadas, sino usen lo que ya les ofrece la plataforma de manera gratuita. Y conforme vayan viendo en qué plataforma o en qué buscador encuentran más perfiles de los que ustedes regularmente buscan, pues pueden evaluar ya realizar un pago durante 3 meses o durante
todo un año para poder tener pues un mejor servicio. Bien, el tema de los portales de empleo es que al final yo voy a tener una cierta cantidad de currícula. El tema con la currícula es que yo lo que debería de estar seleccionando en la currícula es precisamente esos elementos que son no negociables y que son esenciales y que yo ya debería de haber acordado con el área usuaria para poder hacer mi primer filtro. Aquí una recomendación muy importante, muchas plataformas como Computrabajo, por ejemplo, les dan la opción desde que están revisando el perfil de la persona de guardarlo, dejarlo en espera o rechazarlo. Aquí la recomendación es siempre que tengan un proceso en una plataforma que les permita rechazar candidatos, si son rechazados, rechácenlos. Para el candidato, aunque puede ser un pequeño shock inicial el que me digan, ya me rechazaron de una oportunidad laboral, a la larga siempre acabamos agradeciendo el que nos digan que ya no estamos en ese proceso. Siempre va a dejar un mejor sentido de responsabilidad y de atención por parte de la empresa, el que la empresa me diga, tú ya no eres candidato, muchas gracias, no cubres el perfil o ya cubrimos la vacante, que dejemos a la gente sin saber qué es lo que ocurrió después de que recibió un mensaje del portal que una empresa o que nosotros incluso ya estamos viendo su perfil. También, evidentemente, si tenemos nuestra página web, si tenemos una página para recibir currícula directo de los candidatos, bueno, pues esa es evidentemente una fuente directa para recibirlos, pero aquí aplica lo mismo. Siempre que recibamos un currículum, si no estamos realizando una búsqueda para ese perfil, tengamos un mail hecho ya con anterioridad, donde digamos al candidato, muchas gracias, no estamos buscando posiciones o perfiles como los tuyos en este momento, pero vamos a guardarte nuestra bolsa de trabajo durante X tiempo. Normalmente, para los que tienen sus avisos de privacidad, en el aviso de privacidad especificamos durante cuánto tiempo vamos a guardar la información de los candidatos. Si en el aviso de privacidad dice un año o dice 6 meses, que son los términos más comunes, eso mismo pongámoselo en el correo. Digámosle, guardaremos tu información durante un año en nuestra bolsa de trabajo y te invitamos, ¿no?, a continuar pendiente de nuestras vacantes. Este tipo de correos, que incluso pueden ser formatos de copia y pega, y que me van a requerir a lo mejor 5 minutos al día para realizar las respuestas de la currícula que hemos recibido, es algo muy importante porque en ese momento estamos comunicándole a los candidatos que somos una empresa que se preocupa por ellos como persona y que además tiene la cortesía, ¿no?, de informarles pues que finalmente ya no están en un proceso. Y créanme, esto es algo que se agradece mucho y que además ayuda mucho a mantener una buena imagen empleadora de la empresa. Bien. La selección de candidatos finalistas, este sería evidentemente el siguiente proceso que sigue una vez que encontramos ya la currícula que nos interesa con los candidatos. Y aquí algunas recomendaciones. La primera, el primer paso va a ser verificar datos y la disposición de los candidatos. ¿Qué es lo que verificamos? Otra vez, nunca demos nada por hecho. Hay que confirmar de viva voz de la persona que efectivamente está cubriendo los indispensables del perfil. Si quiero una persona que haya trabajado en una planta de corte de carne bajo condiciones
de 0 hasta menos 13 grados centígrados y que no tenga problema con permanecer dentro de la cámara fría todo el día y que además esté dispuesto a cambiar su domicilio a la ciudad de Parangurimícuaro en Michoacán, en fin. Todos estos detalles importantes hay que confirmarlos, las condiciones generales, el rango de sueldo y también si evidentemente esta persona está dispuesta a continuar con el proceso con los tiempos que tengamos diseñados. Ojo, a veces nuestros procesos se alargan de manera natural porque necesitamos muchas autorizaciones, porque necesitamos aprobaciones, porque vamos a necesitar varias entrevistas. Y cuando tenemos este tipo de condición, también es muy importante comunicárselo desde esta entrevista telefónica de filtro a la persona que nos vamos a tardar 6 meses a lo mejor durante el proceso, o que nos vamos a tardar 3 meses, o que vamos a realizar este proceso mientras dura la contingencia, pero que vamos a concluirlo después de que se levante la contingencia sanitaria, en fin. Todo eso es muy importante que lo comuniquemos aquí, porque eso también le va a dar el tono al resto del proceso y nos va a ayudar a que muchas personas se autoexcluyan del proceso en ese momento, o también para garantizar que los candidatos que voy a pasar a el resto del proceso sí son candidatos que van a llegar al final del proceso. Por lo menos tener una alta seguridad de ello, aunque a veces pues, se nos puede caer el proceso, ¿no? Pero la idea es ir asegurando que vamos a lograr que la gente llegue al final. Y aquí la recomendación es que esta entrevista la hagamos por teléfono, no le dediquemos el tiempo y los recursos de una videoconferencia, porque vamos a tener que filtrar una gran cantidad de personas. Entonces, esto es muy importante que lo mantengamos vía telefónica y ya en lo demás estaremos incluyendo otras herramientas. Entonces, aquí vamos a poder eliminar a los candidatos que no tengan alguno de los indispensables o que no acepten alguna de las condiciones y vamos a poder, ahora sí, yo les recomendaría a partir de este punto ya hacer una base de datos con los candidatos que sí pasaron, con la currícula que sí pasó esta primera llamada. A veces, otra vez, para optimizar el tiempo, comenzamos a capturar información desde antes. Lo que yo recomiendo es no capturen información todavía hasta que no hayan tenido la llamada con la persona. Una vez que tengan la llamada, entonces empiecen ahora sí a elaborar su base de datos para que puedan compartirla también más adelante con los clientes del proceso. Y aquí ya ahora sí viene la parte más importante, que es la evaluación del perfil y sobre todo de las competencias suaves del candidato. Por un lado tenemos todo lo que son los temas de psicometría. Actualmente tenemos varias herramientas de psicometría que se pueden aplicar a distancia. Existe SciZoom, por ejemplo, que es una herramienta que les ofrece una batería muy amplia de pruebas. SciZoom es lo que antes era PsicoWin, pero hay una gran cantidad de pruebas en el mercado. Nosotros, en general, ¿qué es lo que les aconsejamos? Que cualquier batería de prueba que les apliquen sea una batería que les arroje gráficas y que les arroje reportes de cada una de las pruebas. De repente hemos observado que hay cierta tendencia a que existan pruebas integradas donde mezclan lo que antes conocíamos como Human Side o las pruebas de inteligencia, las pruebas de personalidad, las pruebas de valores y las mezclan en una sola prueba y nos empiezan a dar información mezclada.
En estos casos, lo que nosotros hemos observado es que se pierde mucho de la riqueza del análisis y normalmente estas pruebas tienden a darnos perfiles muy similares. Entonces, mi recomendación es busquen psicometría en internet que les dé el reporte de Kliver, el reporte de Terman, que les permita conocer un poquito más cuál es el resultado primario. Si no conocen bien la herramienta, también les aconsejaría yo que tomen algún curso. Hay varios cursos, incluso hay cursos en línea, ¿no? Para poder interpretar Terman, Kliver, las pruebas de valores. El mismo Sigowin tiene capacitaciones. Si ustedes son clientes o están pensando en adquirir alguna herramienta, tiene una capacitación para interpretar cada uno de los reportes, pero traten de entender el reporte original y no dependan de un reporte resumido en lo que respecta a psicometría. Hay temas ahí adicionales que siempre vienen, como son los valores o las pruebas de honestidad, como es el MIDOT. Otra cuestión que hemos observado aquí es que muchas veces las pruebas miden la velocidad de respuesta. Sin embargo, muchas, si no es que la mayoría de las pruebas de honestidad, lo que miden es si sabemos qué es lo que deberíamos hacer, pero no necesariamente reflejan la conducta de la persona ante cierta situación. Entonces, las pruebas de honestidad, pues sí, se basan en que yo decida qué sería lo correcto, pero no necesariamente muestran lo que yo haría de estar en esa situación. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, pero la psicometría siempre nos da una base sólida para comenzar a hacer un análisis de los candidatos. Por otro lado, tenemos el tema de la entrevista. Para nosotros la entrevista es sumamente importante y aquí hay diferentes tipos de entrevista. La recomendación evidentemente es que todas las entrevistas las hagamos viendo de frente a la persona y las herramientas que hemos observado que funcionan muy bien para hacer entrevistas a distancia son el Skype, el Zoom, incluso el Google Hangouts llega a funcionar bastante bien, pero siempre y cuando tengamos video. Por eso era importante, les decía yo, programar con tiempo estas entrevistas para que dentro de lo que le pidamos al candidato es que ese día esté en un lugar donde haya buen internet y tenga también, pues evidentemente, su computadora. Las entrevistas no las hagan desde un teléfono. Pídanle al candidato que sea de preferencia con una computadora y si no, bueno, pues la segunda opción sería el teléfono, pero que aseguren que tengan una buena conexión de internet. En el tema de entrevista, algo que es muy importante siempre es revisar las competencias, las tengamos definidas organizacionalmente o no, que apliquemos evidentemente la metodología STAR, ¿no? Donde vamos a preguntar primero cuál era la situación que se estaba viviendo, cuál era el marco dentro del cual se presenta una situación, ¿no? Cuál era la tarea, cuál era el objetivo, qué era lo que tenía que lograr la persona, específicamente qué fue lo que hizo ella, no lo que sucedió y no lo que hicieron otros, pero cuáles fueron sus acciones. Y en esta parte, algo que es muy importante es que siempre nos demos el tiempo de preguntarle por qué. Tú hiciste esto, ¿por qué lo hiciste? En el por qué siempre la persona nos va a dar información muy valiosa de cuáles son sus creencias, de cuáles son sus principios y cuáles son aquellos motivantes que lo llevan a tomar decisiones en ciertas circunstancias.
Eso a veces es mucho más valioso que la acción misma que realizó la persona. Porque esas creencias, esas ideas que lo llevan a tomar ciertas acciones, están arraigadas en nosotros y van a predecir la conducta futura. Entonces, en la entrevista, cuando estemos aplicando el método STAR, sobre todo en acciones, profundicemos con la pregunta, ¿por qué lo hiciste? Y aquí la recomendación es, no lo suelten. Muchas veces las personas nos dan respuestas superficiales, nos contestan lo que creen que nosotros queremos escuchar. Pero si seguimos profundizando en el porqué de una manera suave, de una manera sutil, vamos a poder encontrar precisamente qué es lo que dispara a esa persona a actuar de cierto modo, y eso me va a ayudar a conocer mucho mejor cuáles pueden ser sus reacciones al futuro en el marco que yo conozco de la empresa. Ajá. Y por último, bueno, pues pregúntenle cuál fue el resultado, y en el resultado no se quede nada más en saber si tuvo éxito o no, sino, otra vez, pregúntenle qué aprendió de esa situación. En el que aprendió, profundizamos también un poco más en esta persona, qué tanta capacidad tiene de corregir, de aprender, de mejorar, de crecer, también cuál es su actitud, y al preguntarle qué aprendió, al hacerle este tipo de preguntas, también lo sometemos a presión y observamos un poquito mejor cuáles son sus respuestas cuando está sometido a presión. Entonces, la entrevista es fundamental, pero la entrevista nunca la hagan telefónica, por favor. La entrevista tenemos que ver a la persona y nuevamente, ya sea con Zoom, ya sea con Google Hangouts, ya sea con Skype, pero siempre véanlo de frente y, de ser posible, graben la entrevista. La información que vamos a perder sobre los quines físicos de la persona, ya que no estamos viendo el resto del cuerpo durante la entrevista, la sensación física que vamos a perder al no tenerlo cerca, al no poder estar captando inconscientemente también yo sus reacciones inconscientes, lo tengo que empezar a reemplazar con la revisión del video. El video lo tengo que ver en 3 niveles. Cuando yo realizo la entrevista, ese es un primer nivel. Cuando veo el video nuevamente, trato de escuchar menos las respuestas y de observar más las actitudes y el lenguaje no verbal. Entonces, ahí profundizo más mi análisis de la persona utilizando el medio electrónico. La ventaja de tener grabada la entrevista es que me permite pausarla, regresarla, y entonces yo puedo empezar a tomar algunas notas sobre las notas que tomé al momento de hacer la entrevista. Y algo muy interesante es que esta entrevista la puedo compartir con otro colega y pedirle también sus notas, sus observaciones, para que como observador me ayude también a descubrir más información de la que yo tenía siendo una segunda persona en la entrevista. Entonces, la tecnología en este caso nos ayuda muchísimo porque nos va a permitir tener mucha información que en una entrevista persona a persona captamos de manera inconsciente, o a veces hacemos entrevistas en tándem donde hay un observador que nos ayuda precisamente a observar todo esto. En este caso, incluso las entrevistas virtuales podríamos hacerlas en un panel, pero yo les recomiendo que el panel lo dejen para otro momento y que la entrevista sea uno a uno para que sobre todo el entrevistado se concentre en una sola persona en la cámara. Aunque pueda haber una tercera persona observando o haya una tercera persona que observe el video, la entrevista debe de ser persona a persona, porque así es mucho más fácil que la persona entrevistada se concentre y
siga el hilo precisamente de sus pensamientos, de sus emociones y pueda darnos más información. Y por último, nuestra recomendación, aún estando a distancia, es realizar un assessment center. El Assessment Center, como nosotros lo hemos observado, como lo hemos practicado, es presencial y aporta muchísima información sobre el desempeño del candidato en una situación real. La ventaja del Assessment Center es que, a diferencia de la psicometría y de la entrevista, pone al entrevistado en una situación real donde tiene que resolver un problema real con las herramientas que tiene y las respuestas que da es mucho más claro cómo va a reaccionar ante otras situaciones reales que las proyecciones que podemos hacer a través de la entrevista y la psicometría. Que al final estos tres se tienen que conjuntar, pero el Assessment Center es una herramienta que no debemos dejar de aplicar. Voy a darle aquí la palabra a Mario Sánchez para que nos platique un poquito más sobre la herramienta de Assessment Center antes de platicarles más de la implementación virtual del Assessment Center. Mario. Y bueno, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? Bueno, sí. Grosso modo, nosotros lo que hemos venido practicando a través de los años ha sido el Assessment Center, lo cual nos ha dado resultados en diferentes ámbitos. Lo aplicamos generalmente ya sea para posiciones de mandos medios o de alta gerencia. ¿Qué nos da el Assessment Center que no nos da otras herramientas? Bueno, pues principalmente nos da una alta confiabilidad y una alta validez, ¿sí? Que yo creo que eso es fundamental para la selección de personal. Y por otro lado, pues nos permite determinar una variable en cuanto a las competencias que estamos evaluando con mayor precisión y definitivamente a través del tiempo nos hemos dado cuenta que la gente que hemos evaluado, que hemos seleccionado a través del Assessment Center, es la gente que permanece más dentro de las organizaciones. Bueno. Sí. Mario, te seguimos escuchando. Es que de repente perdí la comunicación. Sí, entonces, pues sí, definitivamente es una herramienta que pues es muy poderosa, que nos ha permitido obtener mejores resultados y bueno, pues es algo que recomendamos, sobre todo para la evaluación de lo que es, repito, mandos medios y alta gerencia. Muchas gracias, Mario. Al contrario, gracias a ti y muy buena conferencia. Gerardo, adelante. Sí, gracias, Mario. Esta pregunta para Mario. Una pregunta con respecto al assessment. ¿Existe alguna, entiendo que hay muchas duraciones y tipos de assessment, pero ¿existe alguna duración sugerida promedio para mandos medios o es estrictamente dependiendo del perfil del puesto al que se esté convocando en la vacante? Mario, si gustas, Sí, claro. Mira, nosotros recomendamos por efectos de tiempo también de los ejecutivos que se haga en una sesión de un día completo, generalmente es lo que utilizamos, tanto para mandos medios como para altos ejecutivos. A veces para avanzar un poco el proceso, le enviamos previamente la evaluación psicométrica, les enviamos algunos cuestionarios para que nos podamos dedicar con mayor intensidad a la parte de la entrevista por competencias y a la serie de ejercicios y al ejercicio de role-playing y al in-basket y a los diferentes ejercicios que llevan a cabo dentro del assessment. Muchas gracias. Gracias a ti, Gerardo. Sí, efectivamente, el assessment normalmente toma un día completo. Marité, adelante. Mira, mi pregunta es,
¿qué podríamos hacer para que pudiéramos presentar o realizar un assessment center a través de Zoom o a través de cualquiera de estas tecnologías? Porque todos los assessments que yo he hecho son presenciales porque se ve el body language, se ven las actitudes. ¿Qué podríamos hacer para poderlo presentar a través de Zoom, por ejemplo? No, bueno, respondiendo a tu pregunta, Marité, lo que nosotros estamos ahorita realizando es precisamente aprovechando precisamente la tecnología para poder realizar los ejercicios del Assessment Center de manera remota, sin perder la riqueza que nos ofrece el estar observando a la persona de manera constante. Entonces, hay herramientas como el InBasket que implica resolver una serie de casos con una serie de información en cierto tiempo, que se puede aplicar ya directamente, por ejemplo, a través del correo electrónico. Y a través del correo electrónico podemos monitorear cuánto tiempo tardó en responder a cada una de las propuestas, cuáles respondió, cuáles no respondió. Y en este caso se complementa de una manera muy interesante el trabajo de InBasket con la entrada de información por otros medios. En este caso son los mensajes de SMS, los WhatsApp y las llamadas telefónicas. Todo esto ocurre dentro del marco de esta herramienta de InBasket, precisamente para analizar varias competencias, entre ellas la priorización de actividades y la capacidad de análisis. Al realizarlo de manera digital, esta herramienta particular del Assessment Center también nos ayuda a identificar cuáles son las competencias digitales de una persona. Entonces, nos permite también pues, conocer el dominio precisamente de estas herramientas y otros tipos de ejercicio que evidentemente requieren la colaboración en equipo entre diferentes candidatos, también precisamente como dices, se pueden realizar a través de Zoom, analizando información, presentando información y tomando decisiones de manera colegiada a través de esta herramienta que nuevamente, como les decía, se puede grabar y se puede analizar posteriormente. Voy a reiniciar tu audio, Alberto. Adelante. Gracias, Mario. Adelante, Alberto. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Fabuloso. Bueno, antes que nada, felicitarlos por esta gran iniciativa y la realidad es que muy enriquecedor el seminario por esta vía. Gracias también porque sea interactivo. Típicamente estos seminarios no son tan interactivos y eso hace que la gente nos enganche. Sobre la pregunta que tenía, me parece que es, no me acuerdo si es Daniela o la persona que antes estuvo preguntando sobre el tema virtual. Yo creo que justo esa situación va a implicar que el trabajo se evolucione y creo que la norma va a ser en algunas industrias, en algunas empresas, justo ese trabajo remoto. Entonces creo que la herramienta tendrá que evolucionar también, es decir, tendremos que encontrar la forma de que el Assessment Center se vuelva virtual, porque esa va a ser la norma, creo yo, hacia adelante y es mucho lo que hemos estado leyendo en últimas fechas sobre cómo el trabajo va a evolucionar a partir de esta contingencia, ¿no? Entonces, creo que se va a volver una nueva norma y qué bueno que ya estén anticipando y viendo maneras de medir el trabajo como realmente va a suceder de aquí en adelante. Correcto. Muchas gracias, Alberto. Leo, adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos. También para abonar un poco a esto que se está comentando y justo por esto de último, de cómo volvemos digital o cómo podemos hacer un assessment center a distancia, además del resto del proceso de reclutamiento, selección, evaluación.
herramientas como Zoom o cualquier plataforma que te permita conectar a varias personas al mismo tiempo, es a lo que le tenemos que sacar provecho. Una forma muy general y un esquema muy general de cómo hacer esto es hacer una preparación de un caso o de un ejercicio, como lo que decía Mario Alberto, de plantear una situación real de la empresa y que si estamos evaluando, por ejemplo, a un alto ejecutivo que necesita tener habilidades, por ejemplo, vamos a decir que tiene que hablar constantemente en inglés. Desde el diseño del ejercicio tienes que plantearlo a que toda la conversación va a ser en inglés. Luego necesitas diseñar una situación extrema, típica, que esta persona tendría que enfrentar en el ambiente real. Puedes tomarla de un ejemplo de algo que ya te haya pasado, lo estructuras como un caso, se lo mandas poco tiempo antes de la sesión de Assessment Center al candidato. Todas las personas que van a participar en la evaluación, es decir, aquí tendrías que involucrar a las personas que normalmente estarían interactuando con la persona que ocupe el puesto, se conectan todos a Zoom, toman diferentes roles, cada quien puede ser el mismo rol que ya tienen o pueden designar roles distintos, una suerte de actuación. Y entonces, como la situación que se plantea es muy similar a la realidad, cada persona que está participando en el ejercicio de Assessment Center puede hacer una evaluación y también es bien importante plantear desde un principio en el diseño cuáles van a ser los aspectos que cada quien va a medir y cuál va a ser la escala de medición. Ejemplo, si vamos a medir cómo está su inglés, pues bueno, puede ser un poco de manera apreciativa, pero sí poner un rango para que lo puedas medir. ¿Cuál es su capacidad de juicio? ¿Cuál es su capacidad de atención a la urgencia? Depende de cómo sea el diseño del ejercicio, pero eso es una buena forma y que yo también he tenido la oportunidad de hacerlo, de cómo sometes a una persona a un experimento o a una situación de Assessment Center a distancia. Perfecto, Leo. Muchas gracias. Y sí, efectivamente, el tema es ese, es simular precisamente una situación de trabajo a distancia y poder grabar. Por eso es muy importante herramientas como en este caso el Zoom, que te da la opción de grabar y guardar en la nube toda la sesión. En fin. Algo adicional, otra herramienta muy importante, como mencionaba Leo, pues evidentemente son los juegos de rol, que también se pueden realizar a través de Zoom, se pueden realizar en panel o se pueden realizar de forma individual, uno a uno. Y la idea al final es poder integrar toda esta información y realizar un reporte para las personas que tienen que tomar la decisión de contratar o no a la persona. Ahora, aquí una recomendación muy importante. Si yo no he tenido la oportunidad de capacitar a mis gerentes o a mis clientes sobre el Cleaver, sobre el Terman, sobre las herramientas de psicometría que yo aplico, no les presenten las gráficas. Denles nada más, ahora sí, la interpretación que ustedes hagan, no la del sistema, la interpretación que ustedes hagan, su reporte integrado, para que les ayuden a tomar una mejor decisión. ¿Qué es lo que nosotros hemos observado? Y esta también es una recomendación muy puntual. Cuando no tenemos toda la información, cuando no dominamos las herramientas como el Cleaver, como el Terman, como cualquier otra herramienta psicométrica, vamos a observar que hay gente que de repente se obsesiona con una característica y quiere encontrar o quiere no encontrar esa característica sin dimensionar todos los demás elementos. En la práctica particular me ha tocado observar gente que sin conocer la herramienta quería necesariamente siempre tener gente con alto drive, sin entender realmente a qué se refería el drive, ¿no? Entonces, a veces nosotros permitimos que pasen esta serie de circunstancias porque compartimos psicometría, porque compartimos pruebas sin haber capacitado primero al usuario final. Entonces, si no los han capacitado, hagan un reporte integral. Si tienen oportunidad de capacitarlos, mucho mejor.
pero denles una capacitación completa, explíquenles todos los perfiles, todo lo que implica, y ahora sí, ya bien capacitados todos, podemos tener acceso a las gráficas y a los datos originales de la psicometría. Una vez que tengamos esto, pues evidentemente lo que sigue es elaborar la entrevista final. Y para la entrevista final, nosotros lo que recomendamos es, primero, que el reporte íntegro del participante lo tengan todas las personas interesadas y que puedan tener alguna opinión o que tengan alguna injerencia en la decisión, por lo menos con un día de anticipación, para que si no lo leen, por lo menos le hayan dado una ojeada y conozcan más o menos información general sobre el candidato. Otra cuestión importante que no debemos olvidar es hacerles llegar una guía de entrevista para cada una de las personas que vayan a entrevistar a nuestro candidato o nuestros 3 candidatos finalistas. Y en la guía de entrevista, pues propónganles algunas preguntas y dejen también espacio para que ellos elaboren sus propias preguntas. Nuevamente, indíquenles cuál es la metodología STAR. Si pueden capacitarlos sobre cómo realizar una entrevista por competencias, una entrevista a profundidad, háganlo. Es una muy buena inversión de tiempo el que los ejecutivos, el que las personas que toman al final la decisión de contratar a alguien tengan también la capacidad de hacer una buena entrevista, una entrevista a profundidad, una entrevista semiestructurada, una entrevista por competencias, aplicar el método STAR, porque finalmente los va a ayudar a tomar mejores decisiones. Y a lo mejor al principio pueden estar un poco incrédulos sobre el beneficio de que ustedes los capaciten en esto, pero créanme, a la larga también es algo que se agradece mucho. Y la recomendación es, si pueden hacer un panel de entrevista, es mucho más rico el que ustedes puedan tener en una herramienta nuevamente como el Google Hangouts, como el Zoom, como puede ser el Skype, que también permite múltiples personas, que tengan a 2, 3 o hasta las máximo 4 personas interesadas y que vayan a tomar la decisión sobre un candidato, entrevistándolo al mismo tiempo y observando las respuestas que tiene el candidato a la pregunta, observando el lenguaje no verbal que el candidato está demostrando y además, al escuchar la pregunta que le hace mi compañero, es posible que yo elabore mejores preguntas o que pueda profundizar sobre la información que yo no tengo clara de la respuesta del candidato en esta pregunta. Entonces, de ser posible, siempre entrevisten en panel, eso va a darles mucha información y además les va a permitir, dejando ya fuera al candidato, terminar y cerrar la reunión entre ustedes para tomar una decisión y poder calificar al candidato. Como les comentaba yo antes, hagan su base de datos y con sus candidatos finalistas hagan una calificación de cada panelista para que puedan ponderar en un momento dado quién es el candidato mejor rankeado de los 3 y no necesariamente algo muy interesante y que es algo que deben de compartir con las personas que toman la decisión, no necesariamente el mejor rankeado de los 3 va a ser el elegido, pero sí es importante que sepamos quién rankeó mejor en qué puntos y que la decisión se tome con plena conciencia de cuáles fueron sus fortalezas, sus debilidades, sus áreas de oportunidad y cómo calificó contra los otros candidatos. Hay a veces temas que no podemos cuantificar, como la química o la empatía que nos genera un candidato, pero eso también hay que explicitarlo. Si yo como jefe siento que voy a trabajar mejor con cierta persona por las respuestas, por la forma en que se comunicó, por la información que yo veo en el reporte, aunque no haya calificado como el número 1, pero finalmente es una decisión informada y además es una decisión donde debería buscarse el consenso para que todos estemos de acuerdo en por qué se está tomando. Y nuevamente, aquí la herramienta es videoconferencia
todos juntos y tomando una sola decisión. Nuevamente, la selección del candidato, yo les aconsejo que siempre se discuta antes de llegar a la decisión final. Bien. Yo quisiera, Mario, si nos quisieras hacer algún comentario de cierre sobre la virtualización de los procesos de reclutamiento, o llevar ya el proceso ya todo virtual. Sí, yo creo que otro elemento importante es que la SESME nos va a permitir hacer una buena planeación de carrera de los candidatos y poder determinar exactamente en base a fortalezas y debilidades qué es lo que podemos darles en cuanto a entrenamiento. Y yo creo que respecto a la parte de la digitalización, pues nos va a permitir optimizar el proceso, hacerlo más ágil y dar un mejor servicio a nuestros clientes. Muchas gracias. Bien, pues bueno, esta era la conferencia que queríamos compartirles. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, con mucho gusto podemos abrir el micrófono de quien levante la mano, o pueden colocar sus preguntas aquí en el espacio para los comentarios. Ok. Gerardo, adelante. Bueno, pues yo, más que pregunta o algo, es pues agradecerte, Mario, al equipo la posibilidad de estar en este medio. Y bueno, como comentario particular, me da mucho gusto verte después de muchos años. No sabía que te iba a encontrar por aquí. Lo celebro y me dará mucho gusto seguir en contacto contigo después de estas contingencias temporales. Espero mantener un contacto por el puesto que estoy desarrollando ahora y por la naturaleza del área en la que estás. Creo que vamos a poder seguir trabajando de manera conjunta. Muchas gracias por tu calidad en la exposición y por la riqueza del contenido. Gracias a ti, Gerardo. Gracias por acompañarnos. Y sí, con muchísimo gusto. Estamos a sus órdenes. Leonardo, adelante. Gracias, Mario Alberto. Ya por último, la idea es que esto, pues, repercuta, o el efecto final es que tengamos a una persona seleccionada. Si bien hay muchas empresas que ahorita están teniendo que disminuir su operación o de plano están teniendo que cesarla, habrá algunas otras que afortunadamente no tendrán que hacerlo o que van a poder trabajar con un buen nivel de capacidad. Y entonces, como ahorita estamos todos a distancia, o muchos de nosotros y en diferentes empresas estamos a distancia, también la creación de relaciones de trabajo, es decir, cuando contratas, que es el paso ya posterior a la selección, ya tenemos a la persona seleccionada, ahora cómo la vinculas al trabajo, creo que eso también es muy importante, ya no es tema de esta charla, pero para todos los que nos escuchan y me quedé pensando, bueno, estaría bueno también que pensemos cómo podemos crear relaciones de trabajo a distancia, porque pues hay una serie de implicaciones legales que necesitamos tomar en cuenta. Típicamente, tal vez firmas un contrato de puño y letra, entonces ahora que no tenemos esa posibilidad de las firmas autógrafas, los procesos de digitalización, de transformación digital, implican justamente eso, cómo puedes darle validez a un documento legal, aunque no tenga una firma autógrafa. Y bueno, recuperando lo que comentaban y como tratando de hacer un rescate de estas 2 semanas de webinars, recordarles a todos que en PCI nosotros tenemos un montón de herramientas, somos un equipo bastante bien consolidado, que les podemos dar soporte a todos para cualquier situación que lleguen a tener en este contexto de la pandemia, porque lo que menos necesitamos en estos tiempos, pues es parar. Si tenemos la opción de seguir, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Excelente, Leo. Pues te agradezco mucho. Déjenme ver si hay algún comentario pendiente. No, perfecto. Bueno, pues les agradezco.
agradecemos mucho a todos su presencia, les agradecemos sus preguntas y su participación y esperamos verlos pronto más adelante. Vamos a mandar el día de hoy por la tarde las ligas para que estos webinars puedan verlos grabados o también compartirlos con quien ustedes crean que puedan ser de utilidad. Y ya estaremos en contacto, estamos planeando tener más eventos dentro de unos 15 días, entonces, pues bueno, vamos a mantenernos en contacto durante esta época. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana, un feliz Viernes Santo y pues que estén todos en compañía de sus familias. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Suerte, hasta luego.